Para Platón, la imitación que hacen los poetas es imperfecta porque, como recordaremos, para él esta era como el mundo de las apariencias y el mundo ideal estaba en otra parte. Entonces, todo lo que se hacía imitando esta realidad, que ya era una copia imperfecta, pues resultaba imperfecto, ¿no? Un ejemplo que me parece podría ser quizá pertinente es, por ejemplo, el cuento de El perseguidor de Cortázar, porque ahí habla de la música, del jazz, ¿no? Y ustedes se preguntarán eso qué tiene que ver. Pues más bien es que si es un cuento que habla sobre la música, y tanto la música como la literatura, según el esquema de Platón, serían imitaciones, pues ahí es como la imitación de la imitación, ¿no? Es un cuento que es una imitación de la realidad, que habla sobre la música, que también es una imitación de la realidad, ¿no? Y entonces bajo esta óptica sería como una imitación de segundo orden. La poesía para Aristóteles no se refiere únicamente a los textos escritos, sino para él era la mímesis en general, ¿no? Que era esta representación o esta imitación representativa de la realidad, o más bien como de la naturaleza humana, de las acciones humanas, ¿no? Entonces, él entendía como poesía esto, ¿no? La poiesis, la creación como tal, y él decía que había diferentes tipos de artes, por así decirlo, porque había diferentes maneras de imitar la realidad. Eh, Él menciona que la poesía nace porque el ser humano, la imitación para el ser humano es fundamental, ¿no? Que de hecho es uno de sus mayores placeres y es la forma en la que aprende. También menciona que, bueno, la poesía nace por dos factores, ¿no? Esto es lo que acabo de mencionar, que es la tendencia a imitar, y la otra es por el ritmo y la armonía. También de aquí se desprende la parte de los poetas, porque también él menciona que no existe un nombre específico. Es como la gente, por esta métrica que utiliza, les han llamado poetas, ¿no? Y entonces, pero en ese momento aún no se les consideraba poetas como tal. Para Aristóteles, la catarsis es una agitación de emociones que después se resuelve en la historia, y eso hace de alguna manera como que se purifiquen las emociones, ¿no? Eh, Él menciona que se da a través de la piedad y el terror, ¿no? O cuando uno se identifica o es empático con el héroe y lo acompaña en todas sus vicisitudes, ¿no? Y justo al estarlo acompañando en estas vicisitudes, cuando sus emociones se agitan, porque él se enfrenta a ciertos peligros, y entonces cuando él logra salir avante de todas estas vicisitudes, de todos los problemas a los que se enfrenta, vuelve la calma al espectador o al lector, por así decirlo, ¿no? Este, eh, Unos ejemplos, bueno, la pregunta habla sobre los ejemplos, podría ser, bueno, es que el que se me ocurre o el más evidente es, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? Porque son un grupo de hobbits y de, en general, toda la comunidad, los elfos, los hombres, ajá, que se enfrentan a varias vicisitudes, pero en especial Frodo, y entonces nosotros somos empáticos con él y lo vemos sufrir, ¿no? O lo leemos sufrir durante páginas o películas, hasta que al final está a punto de morir. Ya, bueno, ya que logró cumplir su misión, está a punto de morir y uno ya es empático, muy empático con este personaje, y está sufriendo porque este personaje está por morir. Y ya cuando llega el Señor de las Águilas y lo salva, pues ya el alma, por así decirlo, del lector o del espectador se tranquiliza. Otro ejemplo que traigo es esta novela, que se llama El violonchelista de Sarajevo, porque habla un poco sobre el sitio que tuvo lugar en Sarajevo y que un violonchelista se sentaba ahí a tocar en las plazas, ¿no? Como una manifestación, o más bien repudiando los tiroteos, ¿no? También habla sobre una francotiradora, ¿no? Y ambos personajes están todo momento sujetos a ser parte de este tiroteo, y entonces uno sufre todas las páginas porque cree que ya es la última, que cree que ya se van a morir, ¿no?
ya al final hasta rescatan a la, a la francotiradora, ¿no? Y entonces otra vez se da esta excitación de emociones y al final como una curva, ¿no? En la que el lector recupera el alma, ¿no? Y de esta manera se podría purificar, ¿no? Y entonces este sería como el proceso catártico del que menciona Aristóteles. Según el diccionario de Elena Beristain, fábula es una narración breve en la cual participan tanto animales como seres humanos, pueden dialogar entre ellos, pero la característica principal es que hay una enseñanza, es por tanto un texto didáctico. En la teoría del análisis de relatos se refiere a el orden cronológico de los hechos y no en estas formas cíclicas o desfasadas que a veces presentan. También, según el diccionario de Elena Beristain, la metáfora es una figura importantísima, menciona que esto principalmente a partir del barroco, en la cual hay dos elementos que guardan una semejanza paradigmática parcial, ¿no? Y a través de esta semejanza se emparentan y a partir de ello dan un tercer significado, ¿no? El diccionario tiene muchísimas acepciones sobre lo que es metáfora, pero esta sería quizá el significado principal, ¿no? Que son estos dos elementos que se agrupan para dar, bueno, que establecen una relación de semejanza parcial y a partir de esto dan un tercer significado. Para Aristóteles, para Aristóteles, la mímesis era una reproducción imitativa. Él creía que los artistas lo que hacían era imitar la naturaleza, con naturaleza entendiendo las acciones humanas, ¿no? Y entonces, tanto los que tocan la cítara como los que escriben poesía o cualquiera de sus cualquier género literario, ¿no? Lo que estaban haciendo era eso, una representación de la realidad, o estaban tratando de imitar la realidad, pero al mismo tiempo lo que hacían era hacer que esta imitación resultara en algo artístico, ¿no? Porque igual en el texto se menciona que puede haber tanto imitación y la imitación transformada como en un elemento artístico. La verosimilitud para Aristóteles es un principio poético fundamental. Él prefiere lo verosímil, imposible, sobre lo posible, inverosímil, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que el texto debe estar sostenido lógicamente en su argumento, ¿no? Y rechaza cualquier postulado en el que llega una fuerza externa y resuelve los problemas de manera mágica, por así decirlo, ¿no? Él rechaza este tipo de postulados porque el texto como tal debe ser creíble o debe estar tan bien estructurado que cree un universo que sea en el cual tenga estas propias leyes sean verosímiles, aunque sean imposibles en nuestra realidad. Por ejemplo, está el caso de Metamorfosis, ¿no? Todos creemos o todos podemos leer sin sin recelo quizá la metamorfosis que sufre Gregorio Samsa, ¿no? En cambio, si estamos viendo una película de superhéroes y llega una cucaracha gigante o alguno de ellos se convierte en una cucaracha, pues ahí sí sería ilógico, ¿no? Que también es imposible, pero ajá,